Hola queridos mos, han pasado las fiestas ya desde hace días, ya son un triste recuerdo. Como sabéis, hemos seguido aquí con vosotros, hemos estado publicando vídeos, volvemos a la normalidad y hoy vamos a hablar de galaxias, de nuestra galaxia y de otras galaxias, porque hay una serie de preguntas y una serie de estudios que los he combinado, pues son estudios de las últimas semanas, los últimos meses, y que hay muchas novedades, ¿no?, sobre las formas que tienen las galaxias y sobre si nuestra galaxia, que es lo que da título, es una galaxia normal o no. Eso es lo que tenemos que ver. Antes de eso, daros las gracias. Estamos a punto, rozando ya los 90.000 suscriptores, que me da vértigo decirlo, 90.000 suscriptores. Y eso quiere decir que estamos solamente a 10.000 de alcanzar la cifra mágica de los 100.000, que la vamos a alcanzar muy pronto, yo lo sé. Espero que sea cuanto antes y gracias a vosotros. Los que no estáis suscritos, suscribiros, que es totalmente gratis, ¿de acuerdo? Y vamos allá con las galaxias. Nosotros vivimos en una galaxia, eso casi todos o todos vosotros deberíais saberlo. Las galaxias son agrupaciones, aglomeraciones de estrellas, de miles, de millones, de miles de millones, de cientos de miles de millones de estrellas, normalmente girando todas alrededor de un gran agujero negro central que mantiene, digamos, todo unido, y nosotros estamos alrededor de una de esas estrellas, que es el Sol, en la zona externa de nuestra galaxia. Eso lo sabemos. Los científicos llevan pues más de un siglo catalogando y estudiando sistemáticamente galaxias y se han dado cuenta de que las hay de muchas formas. Ya en 1929 Edwin Hubble, el astrónomo que determinó que el universo estaba haciéndose cada vez más grande, lo hizo precisamente midiendo la velocidad y el corrimiento hacia el rojo de las galaxias. Bueno, pues ese ya clasificó las galaxias según sus formas en espirales, lenticulares, espirales barradas, irregulares, elípticas. Más tarde se añadieron otras categorías porque se fueron descubriendo nuevos tipos de galaxias, como las anilladas. Hay algunas que tienen forma de anillo. Pero si casi todas tienen en común el hecho de tener un gran agujero negro central y un montón de estrellas alrededor, ¿por qué tienen formas tan variadas? O sea, ¿por qué algunas galaxias tienen una forma perfecta de espiral y otras, sin embargo, son como una especie de óvalo perfecto, como una lente, que son las lenticulares? ¿Por qué otras tienen formas irregulares? ¿Por qué otras son elípticas claramente, sin brazos espirales ni nada, ¿no? Bueno, pues desde hace casi un siglo los científicos están intentando averiguar por qué en una supuesta igualdad de condiciones de formación se forman galaxias que son las unidades mínimas, digamos, del universo. Pues no son las estrellas ni los planetas, son las galaxias. Tener en cuenta que ahí arriba hay billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Y las galaxias, que son esa unidad fundamental de la materia en el universo, viajan en grupos. Nosotros estamos en un grupo de galaxias, hay grupos, nuestro grupo es pequeñito, tienen unas 20, 30 galaxias, solamente dos grandes, nosotros hay Andrómeda, las demás son más pequeñas. Hay grupos gigantescos de galaxias, de miles de miembros, pero claro, la clasificación de estas galaxias siempre ha tenido este enigma, ¿no? ¿Por qué las hay de tantas formas distintas? Bueno, pues precisamente hace poco, hace apenas un mes, menos de un mes, ayudándose con una inteligencia artificial, bendita la inteligencia artificial cuando se aplica a la ciencia, porque es capaz en segundos de encontrar patrones que al ojo humano se le escapan o que tardaría un equipo humano, tardaría años enteros en poder encontrarlo, ¿no? Bueno, pues ayudándose con una inteligencia artificial, un equipo de investigadores lo que ha hecho ha sido proporcionarle a esta inteligencia artificial miles y miles y miles de fotografías, de imágenes de galaxias diferentes,
clasificadas según las categorías que os he dicho, ¿no? Espirales barradas, irregulares, lenticulares, elípticas, etc., ¿no? Bueno, pues proporcionarle eso a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial era capaz de clasificarlas, todas ellas en estas categorías, a razón de unas 20.000 por segundo, que se dice pronto, ¿no? Y entonces, claro, una vez establecido dónde está cada galaxia, si está sola, si vive en un grupo, si es un grupo grande, si es un grupo pequeño de galaxias, pues la inteligencia artificial empezó a sacar conclusiones. Y por primera vez sabemos que la distribución, es decir, cómo se distribuyen las galaxias, tiene que ver con sus formas, influye poderosamente. Y que no es lo mismo una galaxia que esté solitaria en el espacio que otra que viva en medio de un grupo. Las galaxias que viven dentro de grupos grandes, pierden sus características muchas veces. Son como más suaves, formas más redondeadas. Según la simulación que después se hizo con los resultados de este análisis con inteligencia artificial, una galaxia espiral con sus bellos brazos espirales alrededor, que viva dentro de un grupo grande de galaxias, termina dejando caer los brazos espirales y convirtiéndose en otra cosa, en una galaxia elíptica. Entonces ese es un mecanismo muy potente de transformación. Una galaxia que antes era espiral y tenía brazos, los pierde al vivir en un grupo que la influye y se convierte en una galaxia elíptica. También hay otros mecanismos, ¿no? Dos galaxias espirales o una espiral contra otra de otro tipo pueden chocar, y entonces el resultado es una megagalaxia que es de un tipo diferente. Eso nos va a pasar a nosotros. ¿Os acordáis de aquel vídeo que hicimos, que vamos a chocar con Andrómeda? Me parece que se llamaba La colisión con Andrómeda ha empezado ya. Bueno, pues Andrómeda es otra gran galaxia espiral, que es la más cercana que tenemos, está aquí al lado, dentro de nuestro propio grupo, a 2,5 millones de años luz, que es la vecina, y va a chocar con nosotros. Vamos a chocar las dos galaxias, y lo que se va a formar es una enorme galaxia, que ya no va a ser una galaxia espiral, será una galaxia elíptica mucho más grande. Los dos agujeros negros de las dos galaxias, el nuestro, Sagitario A, y el de Andrómeda, estarán orbitándose, girando uno alrededor del otro durante un tiempo muy largo, y acabarán seguramente fundiéndose en uno. Es decir, y todas las galaxias pequeñas del grupo, otras 20 y tantas galaxias más pequeñas, que son galaxias satélite de la nuestra y de Andrómeda, pues acabarán siendo absorbidas por esta gigantesca galaxia nueva, cuyo nombre además no me gusta nada, porque la han llamado, ¿cómo la han llamado? Eso es Lactómeda, la han llamado Lactómeda, que es la fusión, gracias Andrés, este chico sabe más que yo ya, os lo digo, cualquier día le siento a él a que cuente historias. Bueno, pues Lactómeda, que es un nombre que a mí no me gusta nada, que sería el resultado de esta fusión entre Andrómeda y la Vía Láctea, que se producirá dentro de 4.000 millones de años o más, ¿no? Bueno, en fin, se dieron cuenta de que este mecanismo también transformaba las formas de las galaxias. Es decir, ahora sabemos que las galaxias tienen formas distintas según si viven en comunidad o si viven en solitario. Si viven en solitario pueden desarrollar más características en solitario o en grupos pequeños, como es el caso nuestro, ¿no? Si viven en grupos grandes, digamos que tienden a igualarse, a perder las características que las hacen diferenciales. Y también se cambian las formas pues por fusiones. Cuando son muy comunes las colisiones y las fusiones entre galaxias, pues cuando dos galaxias chocan, dan lugar a una galaxia totalmente nueva y que puede tener una forma distinta de las dos que son producto de la fusión. Vale. ¿Y la nuestra? Dentro de todo este mar, la siguiente pregunta es: ¿y nuestra galaxia es una galaxia normal? Es decir, hay muchas galaxias parecidas. ¿Tiene algo especial? Bueno, de momento que sepamos, tiene algo especial, que somos nosotros. Es decir, que sepamos, no hay ninguna otra galaxia, que sepamos por ahora, yo estoy convencido de que sí, pero no lo hemos demostrado, que haya dado como fruto seres inteligentes, pensantes, que empiezan a navegar por el espacio y que a lo mejor dentro de un tiempo serán capaces de recorrer la galaxia entera, o incluso de salir de ella. Que sepamos, eso es especial.
Y el hecho de que nosotros estemos aquí significa que nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿es especial o es una galaxia más? ¿Tenemos algo de especial en nuestra casa, en nuestra isla en el espacio, o es muy parecida a otras? Bueno, pues para responder a esa pregunta no es fácil de responder, porque como os he dicho, conocemos miles y miles y miles de galaxias que están fotografiadas por todas partes. De la única galaxia, vamos, de la única, hay muchas que no han sido fotografiadas, pero si no existen fotografías de una galaxia, esa galaxia es precisamente la nuestra. ¿Y por qué? Pues porque estamos dentro de ella. Es decir, imaginaros si estáis subidos encima de una montaña y queréis hacer una foto de la Tierra entera. No podéis, es imposible. Haréis la foto de lo que se ve desde la montaña. Para poder hacer una foto de la Tierra hay que salirse de la Tierra, verla desde fuera y fotografiarla entera. O intentar averiguar qué forma tiene un edificio asomándose a una ventana de ese mismo edificio. Tarea imposible. Tú puedes ver un trozo de fachada, te puedes esforzar, puedes sacarte así con riesgo de caerte para ver un poquito más, pero tú no ves el edificio entero, no sabes qué forma tiene, no sabes lo grande que es, si es rectangular, si es cuadrado. Bueno, pues nosotros estamos dentro de la Vía Láctea y por esos mismos motivos no podemos tener una imagen entera de la Vía Láctea. Deberíamos salirnos. Pero salirnos de la Vía Láctea significaría ser capaces de enviar una nave a muchos miles de años luz de distancia. Nosotros estamos en una zona externa. El centro de nuestra galaxia está a 26.000 años luz, es decir, tiene unos 50 y tantos mil años luz de diámetro. Y como estamos en una zona externa, pues un buen ángulo lo tendríamos, por ejemplo, si pudiéramos salirnos del todo con una nave, no sé, a 50.000 años luz de distancia. Desde ahí tendríamos una vista maravillosa. Pero claro, es absolutamente imposible, no somos capaces. Con lo cual, podemos estudiar las formas y hacer catálogos y hacer categorías de galaxias por todas partes del universo, pero no estamos muy seguros de la forma que tiene la nuestra. Sí tenemos indicativos. Se ve en las noches muy claras y desde las naves espaciales aquí mismo, en los satélites de observación y desde los telescopios, pues se ve esa banda lechosa que decimos que es la Vía Láctea, que es uno de los brazos espirales. Podemos echar un vistazo desde aquí al bulbo central de estrellas que forma la zona central donde hay más cantidad de estrellas acumuladas alrededor del agujero negro. Bueno, sabemos que esa es una zona muy abultada, con un gran número de estrellas, con mucha densidad, y que a partir de ahí salen los brazos espirales. Pensamos que no es una espiral normal, es decir, como con un centro circular de la que salen todos los brazos, sino que es una espiral barrada. Es decir, ese bulbo central tiene forma de barra y a los dos extremos de la barra va una espiral hacia un lado y una espiral hacia el otro. Pensamos eso. Entonces, tenemos que ir buscando para saber si nuestra galaxia es una galaxia normal, tenemos que compararla con los millones de galaxias que hay ahí fuera. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues por un lado es un problema el hecho de que vivimos dentro, como os he explicado, pero por otro lado tiene muchas ventajas, porque desde dentro hay una cosa que podemos hacer que no podemos hacer con las otras galaxias tan fácilmente, y es contar estrellas, o sea, contar las estrellas, es decir, saber cómo se agrupan las estrellas dentro de la galaxia, qué familias de estrellas hay en cada zona, lo viejas que es, dónde están las más viejas, están en la parte externa, están en la parte interna, es decir, cómo se mueven esas estrellas. Podemos tener un montón de información acerca de las estrellas y entonces lo que sí podemos hacer es buscar esa misma información en otras galaxias que sí vemos desde lejos y ver cómo coincide. O ver cuántas de ellas coinciden o cuántas son totalmente diferentes. Esa es una manera. Y eso es exactamente lo que han hecho un equipo de astrónomos muy, muy recientemente. Pero claro, lo primero que han hecho ha sido acotar el número. Es decir, solo se han quedado con las galaxias que cumplían una serie de condiciones. Condición número 1, que tenga más o menos la misma masa que se le calcula a nuestra Vía Láctea. Es decir, eso tiene lógica, que sea más o menos del mismo tamaño. Segundo, que el bulbo central, sea similar
al nuestro, que no sea, hay galaxias que tienen un bulbo muy grande y tienen muy pocas galaxias fuera, y otras lo tienen muy pequeño y tienen muchas estrellas repartidas en brazos o en otras estructuras periféricas. Bueno, pues se trataba de que el bulbo central fuera más o menos del mismo tamaño que el nuestro, ¿vale? Y luego, como nosotros pensamos, por lo que sabemos que es una galaxia espiral, pues coger los tipos de Hubble, que es lo que se llama esta categorización de galaxias que os he dicho, pues solamente comparar con las espirales. Aplicando todos estos criterios, salen a una lista de 10.000 galaxias, muy importante, hay millones ahí arriba, pero los científicos trabajaron con una lista de 10.000 galaxias, ¿no? De todos los tipos. Bueno, pues de estas 10.000 galaxias, y aplicando estos criterios de reducir el número, pues los astrónomos se quedaron con 138 galaxias. 138 galaxias que, por lo menos en apariencia, eran iguales o similares a nuestra Vía Láctea. Pero vamos a profundizar. Cuando empezaron a utilizar los datos que tienen sobre formación estelar, sobre la tasa a la que se forman las estrellas, amigo, ahí la cosa cambiaba mucho. Resulta que eran solo en apariencia similares a nuestra galaxia. Sí, a lo mejor algunas de ellas o muchas de ellas eran galaxias espirales, pero el proceso de formación estelar, es decir, el ritmo al que formaban estrellas y cómo se formaban esas estrellas y en qué regiones, no tenía nada que ver. O sea, era una simple coincidencia. Igual que puede haber un pájaro con alas, un pez volador, y un murciélago que es un mamífero que vuela, es decir, son coincidencias evolutivas, no es que formen parte de la misma familia. Una cosa son los peces, otra son los mamíferos y otra cosa son las aves, ¿no? Bueno, pues de esas 138 galaxias, descartando todas las que no cumplían los criterios, quedaron 36. Bueno, pues en ese grupo quedaron 56. En ese grupo de 56 galaxias, que se parecían tanto externa como internamente a la Vía Láctea, se pusieron a mirar y a ver qué es lo que encontraban. Y vieron que los procesos de formación estelar se parecían mucho a los de aquí. Es decir, eran todas galaxias que habían tenido mucho tiempo, nuestra galaxia tiene más de 10.000 millones de años, habían tenido mucho tiempo para formar estrellas. Y se dieron cuenta de un detalle que es muy importante, que en las zonas externas había muchas nebulosas, de esas galaxias, había muchas nebulosas planetarias de las cuales nacían estrellas, como esa bonita nebulosa de Orión que tenemos, que nos enseñó hace unos meses el telescopio espacial James Webb, esa imagen tan bonita donde nacen estrellas. Bueno, pues esas galaxias también tenían nebulosas en la parte externa. Y en la parte interna, en sus centros, algunas de ellas estaban empezando a dejar de formar estrellas. Es decir, la tasa de producción de estrellas se reducía muchísimo. En nuestra Vía Láctea se producen estrellas todavía tanto fuera como dentro, o sea, tanto en la parte externa como en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Si esa otra galaxia era parecida a la nuestra, por todos los criterios que los investigadores habían dicho, pues eso significaba que su etapa de máxima formación estelar ya había pasado, es decir, que era una galaxia más vieja que la nuestra. Y al ser del mismo tipo, ¿qué es lo que nos estaba enseñando? Nos estaba enseñando el futuro de nuestra propia galaxia. O sea, viendo esa galaxia donde ya sucedían cosas, tenía una edad más avanzada que la nuestra, ya estaba empezando a dejar de formar estrellas en la parte central, nosotros todavía no, pues ese era el destino que le espera en el futuro a nuestra propia galaxia, antes de agotar todo su combustible, porque aquí todo se agota, no os equivoquéis, se agotan los soles, es decir, las estrellas cuando agotan el combustible, y se agotan las galaxias cuando ya no tienen más gas, más materia prima para generar nuevas estrellas, ¿no? Bueno, entonces, estudiar esta población de galaxias más viejas, más ancianas que la nuestra, nos puede dar una pista muy importante sobre el futuro que nos espera a nosotros mismos, ¿no? Es decir, todos estos estudios sobre galaxias son posibles, ¿por qué? Pues por lo que os dije al principio, porque llevamos más de 100 años ya estudiando sistemáticamente el cielo, y porque podemos hacer grupos, familias, categorías,
podemos incluirnos, a pesar de tener la limitación de no ver la galaxia entera desde fuera, podemos incluirnos en algunas de esas familias, ya sea por la forma que se intuye, ya sea por las características internas, ¿no? Y luego tenemos a esa bendita inteligencia artificial que cuando la alimentas con millones de ejemplos de lo que sea, de cualquier cosa, es capaz de sacar relaciones, patrones, similitudes, patrones que se repiten y que nosotros no habríamos podido ver y que la inteligencia artificial sí que ve. Así que eso es un poco lo que os quería contar hoy. ¿Es nuestra galaxia una galaxia normal? Bueno, hemos encontrado otras que son similares. Al estudiar 10.000 hemos encontrado unas 50 y tantas que son muy similares a la nuestra. Con lo cual sí, podríamos decir que dentro de las categorías de las espirales barradas, nuestra galaxia es una galaxia más o menos normal. El hecho de que nosotros estemos aquí podría ser una anormalidad que solo se da aquí, pero yo tengo gran confianza en que es probable, mucho más que probable, que en el futuro encontremos a otras criaturas inteligentes, porque si no, como decían en la película de Contact, cuánto espacio desaprovechado. Nos vemos la semana que viene. Somos